Gloria al Señor, mis amados santos, Dios les bendiga en esta linda mañana. Vamos a estar de pie, por favor, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando y poniendo en esta mañana la enseñanza que Dios nos tiene. Vamos a ser fieles a Él. Agradecidos, Señor, en esta mañana por la vida, agradecidos por todo lo recibido de tu mano, agradecidos por darnos, Señor, una familia y una familia donde ser parte, Señor, de tu cuerpo. Gracias por la limpieza de mi vida que estás haciendo, por la forma en que me has, Señor, aguantado, soportado, esperado. Tengo mucho, Señor, por qué agradecerte, porque has sido paciente para con nosotros. Y en esta mañana, oh Padre, te damos a ti toda la gloria, porque tuya es y el honor. A través de Jesús, por la sangre que Él pagó y derramó, Señor, por esa sangre, Señor, que nos compraste, te damos las gracias y nos sentamos a oír tu palabra para que crezcamos, Señor, hasta la estatura de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos hoy, Señor. Liberta a los cautivos, salva a los oprimidos por el diablo, sana a los enfermos y dale conocimiento a tu pueblo para que no se pierdan. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Bueno, amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Vamos a estar poniéndonos cómodos, amada iglesia. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. En esta mañana vamos a estar tratando dos temas, o un tema en dos partes. En la primera parte, en la mañana de hoy, estaremos tratando el tema del poder de la sangre de Jesucristo. Y vamos a estarlo viendo desde el punto de vista de la autoridad. Gracias. La autoridad. La autoridad. Gloria al Señor. Es decir, que hay mucho poder realmente en esa sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. Y el enemigo tiene miedo de que nosotros conozcamos lo que esa sangre puede hacer por nosotros. Y estaremos viendo en la segunda parte la autoridad que el Señor nos ha dado a la iglesia, a los creyentes, a los que estamos en su cuerpo. Una autoridad tan poderosa que el mismo Satanás nunca quiere que la persona vaya a conocer cómo destruirlo, cómo acabarlo, y cómo una persona puede llegar a obtener cosas de manera sobrenatural porque puede creer y entender quiénes somos nosotros, los hijos de Dios, y qué cosas podemos hacer en ese nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos entonces a la primera parte, lo que tiene que ver con la sangre. Nos vamos al Antiguo Testamento entonces, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, en el capítulo de Levítico 17, Levítico 17. Y en el Antiguo Testamento ya se nos había hablado al pueblo de Israel, sobre todo, de que no era posible para un ser humano comer ninguna sangre. Así que vamos a darle lectura. Yo tengo aquí mi versión BTX. En el Levítico 17 hay un capítulo que está dedicado a hablar sobre la sangre, y dice así: ordenanzas acerca de la sangre. Vamos a leer esos pasajes, el 10 primero, el 11 y el 14. Dice así: el Señor dijo, yo me enfrentaré contra aquella persona, y está hablando de personas que de alguna manera derramaran la sangre de manera incorrecta, equivocada. Pero vamos a hablar de la comida de la sangre, y entonces dice: yo me enfrentaré contra aquella persona que coma cualquier clase de sangre. Cualquier clase de sangre. Ahora, quiero decirle que esto de comer cualquier clase de sangre no era solamente del Antiguo Testamento. Está prohibido también en el Nuevo Testamento que un ser humano coma cualquier clase de sangre. Sangre humana o sangre de animales.
El hecho de que una persona se haga una transfusión de sangre por una operación, una cirugía, no tiene nada que ver con comerla. Una cosa es que a usted se la transfieran de los recursos que tienen los hospitales en cuanto a sangre a sus venas, y otra cosa es que usted se la coma. Entonces, ¿por qué dice así? Me enfrentaré contra aquella persona que coma cualquier clase de sangre, sea de la casa de Israel o del extranjero que peregrina entre ellos. Podemos leer, y en la parte final dice: a la persona que coma sangre, la cortaré de en medio de su pueblo. O sea, se muere. Hay muerte, es un pecado de muerte comer sangre. Hoy todavía es difícil convencer a una persona de que no coma morcillas que han sido preparadas con sangre. Y hay personas que les parece ridículo. ¿Cómo así que yo no me puedo comer una morcilla? Porque la morcilla fue preparada con sangre coagulada y está prohibido hacerlo. Y créame que cuando Dios dice yo lo corto, le va mal, es un pecado de muerte, es algo vigente. Así lo encuentres en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Y hay una razón muy poderosa, y es lo que vale la sangre, lo que significa la sangre. En el 11 entonces dice, ¿por qué? Ahí está el por qué. ¿Por qué nos dice Dios eso? Porque la vida de la carne, lo que hace que un cuerpo de un animal o un ser humano se mueva, viva, es que por dentro tiene sangre. Cuando ya no hay sangre en el cuerpo, se muere animal u hombre. Entonces dice, la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer. ¿Qué les ha dado? La sangre de los animalitos en esa época, de esos animales específicos que él permitía que se sacrificaran. Os la he dado para hacer expiación, para perdón de pecados, para cubrir en parte en esa época, para cubrir pecados de las personas. Os la he dado para hacer expiación sobre el altar. ¿Dónde se debía regar esa sangre? Sobre un altar. Y dice, por vuestras almas, porque es la sangre en razón de la vida la que hace expiación. Como la vida está en la sangre, por eso dice en el libro de Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la sangre de todos los seres humanos, desde el primer humano que pecó, desde Adán, nuestra sangre fue contaminada, es impura, tiene pecado. Entonces, nuestra sangre, hermano, sería el pago, si no estuviera contaminada, sería el pago al salírsenos la sangre por completo, como la de los antiguos animalitos, que se les salía la sangre, y esa sangre era derramada en un altar para cubrir los pecados, porque los animalitos no tenían culpa, y se escogían esos animales, se le ponía la mano del culpable en la cabeza a la oveja o al ovejo, y en ese momento se sacrificaba el animal, y el animal, teniendo una sangre limpia, era el que llevaba ahora la culpa de la persona. Entonces es imposible para nosotros pagar con nuestra sangre. Una persona puede decir, yo voy a morir por él, voy a derramar mi sangre por él. En vano se va a morir usted por alguien, por su hijo, por su mamá. En estos días se mató un pastor en China. El pastor dijo, me voy a matar para que mi sangre o pues mi muerte sirva para que la gente tome ejemplo de que nos están maltratando en China a los pastores. Pero en vano muere una persona para tratar de ayudar a alguien, excepto que por ayudarlo se murió. Si nosotros creemos que hacemos un sacrificio al morir, y más al derramar la sangre nuestra por alguien, la estamos derramando en vano, porque la sangre nuestra
no puede pagar el precio. Y voy a hacer aquí claridad. Significa que porque la paga del pecado es muerte, la muerte de un ser humano, entonces el derramamiento de su sangre no va a pagar. Aunque es muy costosa su sangre porque es la que le sostiene la vida en el cuerpo. Si a usted se le llega a salir su sangre y a usted rápidamente no lo llevan y le hacen una transfusión, usted se muere. Ahora, él dice, la sangre en razón de la vida, la que hace expiación. Así que mire lo valiosa que es la sangre de una criatura, llámese un animal o más un ser humano. Ahora, ¿debía ser esa sangre derramada en cualquier parte? No. Si vamos a ese mismo capítulo de Levítico, el 1 al versículo, vamos a leerlo 9, en un resumen, y allá atrás lo pueden leer los hermanos, el Señor les dijo que Moisés le debía decir, que Aarón le debía explicar al pueblo estas palabras. Verso 3: cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un sacrificio, le corte el cuello a un animalito, un novillo, un cordero o una cabra dentro del campamento, o que lo inmole, o sea que lo sacrifique fuera del campamento, y que no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión, para que la víctima sea presentada ante Yahvé, ante el Señor nuestro Dios, delante de la tienda del Señor, de Yahvé, que dice, al tal hombre le será imputada la sangre, es decir, a usted se le cuenta la muerte de ese animal, se le cuenta a usted como culpable de muerte, de quitarle la vida. Y dice entonces, y que no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para que la víctima sea presentada ante Yahvé, delante de la tienda de Yahvé, al tal hombre le será imputada la sangre, ha derramado sangre, y el tal hombre, ¿qué le pasaba? Dice, será cortado de en medio de su pueblo. No solamente era cortado del pueblo, muerto por comérsela, sino por derramarla en el lugar o sacrificarla en el lugar equivocado. Satanás es feliz con la sangre de los animales y de los seres humanos, porque Satanás sabe que está prohibido por Dios, porque en la sangre está la vida de los cuerpos. Por eso los demonios saben que hay poder en la sangre. Por eso la gente que ha adorado a Satanás desde los días de Nimrod, Satanás les ha exigido que le hagan sacrificios de sangre, porque la sangre solo podía ser sacrificada para Dios en el lugar de Dios, en el santuario de Dios. Por eso la sangre de Jesucristo era la única sangre que no tenía mancha ni pecado, y era la única que podía ser el precio costosísimo para pagar por los pecados de todas las sangres de todos los seres. Es la única sangre que paga por todas las sangres, y esa sangre tampoco podía ser derramada en cualquier parte. Había un lugar determinado por Dios para que Jesús muriera en ese lugar, y ese lugar era el santuario mayor, que es tipo del altar donde los sacerdotes sacrificaban los animales. Pero este santuario estuvo en un lugar allí en el monte de la calavera, en el monte Calvario. Fue un santuario donde habían 3 cruces, y una de esas cruces en la mitad era la cruz donde Jesús debía morir y derramar allí su sangre. Cayó en la tierra desde la cruz, bajó por su cuerpo y cayó al piso, a la tierra. Ese era el lugar correcto. Satanás entonces quiere que los seres humanos coman sangre, y hace que incluso hoy en día se coman hasta criaturas, bebés. Se venden pequeños cuerpos de niños, los cocinan en restaurantes. Pero hay algo más horroroso y que puede significar comerse a una criatura. Lo más horroroso que está ocurriendo es que las criaturas, Satanás las está pidiendo para él, los niños, y hace que se sacrifiquen bebés, pero para que la sangre de esos bebés
le haga algo o le brinde aparentemente un poder, o no aparentemente, realmente él siente que recibe un poder, porque hay poder en la sangre, y hace que los bebés sean torturados antes de matarlos. Y cuando a los bebecitos se les ha infringido mucho miedo y terror, esas criaturitas gritan de miedo, de terror, se sacuden del terror que les produce la tortura. Cuando las criaturitas están en el mayor momento de dolor, ahí es donde los sacerdotes satanistas, los que adoran a Lucifer, Satanás, ahí le clavan el puñal en el pecho, en el corazón a los bebés, o se los sacan vivo, aún latiendo, y la sangre todavía en el corazón, todavía emergiendo del corazón. Ahí se comen el corazón crudo de los niños o de las doncellas, porque ellos dicen que la sangre tiene poder. Y entonces esas actrices famosas y actores de las grandes corporaciones como Hollywood, que han llegado al éxito a través de sacrificios satánicos, muchos de esos cantantes hoy en día han contado, y grandes políticos que se han convertido a Jesucristo han contado, que para poder participar del poder de Satanás en el mundo, han sido llevados a consumir sangre humana, cuerpos de niños, corazones de bebés, y cuerpos de sangre de mujeres doncellas, o aún de mujeres que se sacrifican, porque la sangre tiene poder. Hay personas que por generaciones, familias que por generaciones han consumido sangre humana. Los vampiros en verdad existen, tal vez no como Drácula, Vlad Drácula, aunque fue un personaje real. Vlad Drácula vivió en Rumania y allí está su casa, y este hombre que se llama realmente Vlad Drácula, este hombre, hermano, allí se conoce por la historia que sí, este hombre mataba a los seres humanos y probablemente consumía la sangre humana. Así que hoy, ¿por qué será que Satanás quiere que esas familias, por herencia, sigan consumiendo sangre de bebés? Dicen algunos, y hay por ahí muchas noticias extrañas, que reinas y reyes en el mundo entero, para que supuestamente mantengan la juventud, como alguna reina, se bañaba en sangre de doncellas. ¿Por qué Lucifer, Satanás y sus servidores dependen tanto de la sangre? Y sabiendo que la sangre, dice la Biblia, que el que derrame sangre humana, por haber quitado la vida, está en un pecado gravísimo. Ahora, ¿por qué la consumen? Porque Dios dijo: no se comerá esa sangre. Porque Satanás sabe que en la sangre, repito por tercera vez, hay algo. Y si esa sangre es consumida contraria a lo que Dios ha dicho, entonces debe ser que por esa sangre ellos adquieren un poder demoníaco. Algunos dicen que esas personas alargan la vida al consumir sangre en sacrificios humanos. Dejémoslo hasta allí. En Levítico entonces dice en el versículo 5: los hijos de Israel pues llevarán las víctimas que sacrificaban en el campo y las harán acercar a la entrada de la tienda de reunión ante Yahvé, al sacerdote, y allí las sacrificarán como sacrificios de las ofrendas de paz a Yahvé. Pastor, pero a mí me parece también mal que Dios pida sangre. En el Antiguo Testamento Dios pidió sangre, pero para cubrir, para hacer expiación por los pecados de los hombres. Pero llegó un día en que ya Dios no acepta más sacrificios. ¿Quiénes son los que aceptan sacrificios de sangre? La brujería, la hechicería. Usted ha visto cómo matan una gallina, cómo le cortan la cabeza o el cuello a un cabro. En el vudú, en las religiones de la santería, se utiliza mucho el derramamiento de la sangre de los animales, supuestamente para liberar a las personas. Eso es brujería. Satanás vive llenando a la humanidad de brujería porque es lo que le desagrada a Dios, lo que a él más le gusta hacer. Y entonces dice que el sacerdote rociaría esa sangre sobre el altar de Yahvé, a la entrada de la tienda de reunión, y dejará consumir la grasa en olor que apacigua a Yahvé. Y nunca más, dice, sacrificarán sus sacrificios a los demonios. O sea que el derramamiento de sangre de animales se ha venido entregando a los demonios desde la época antigua, más atrás que Moisés. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios,
tras los cuales se prostituyen. Esto será un estatuto perpetuo por sus generaciones, y les dirás: cualquier hombre de la casa de Israel o del extranjero que peregrina en medio de ellos, que haga subir holocausto o sacrificio y no lo haga llevar a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo a Yahvé, ese hombre será cortado de en medio de su pueblo. Dejémoslo hasta allí. Hoy en día, entonces, el pueblo de Israel, y allí en los días de Jesús, ellos tenían muy claro eso, muy claro. Pero llega un día y aparece un hombre que se llama Yeshua, Jesucristo, y les dice, nos vamos al libro de Juan capítulo 6, bendito su nombre santo. Juan, Evangelio según San Juan, iglesia amada. Poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice Juan capítulo 6, vamos a leerlo desde el verso 54. Allí dice lo siguiente. Vamos a leerlo incluso desde el versículo 50. Jesús dijo lo siguiente hablando de el maná. El maná que los padres antiguos de Israel comieron en el desierto. El maná que dice la Biblia que es comida de ángeles. El maná era una señal de una comida muy especial. Dicen los estudiosos, y en la arqueología, en los descubrimientos arqueológicos actuales, se ha descubierto incluso en sinagogas donde estuvo Jesús de Nazaret, porque se descubrió una sinagoga en Cafarnaún de Galilea, donde en esa sinagoga, que había sido construida por un romano, un centurión romano que pagó por la construcción, se acostumbraba a colocar en la entrada de las puertas, en el dintel de las puertas, en la parte alta se colocaban figuritas de hojas de la vid, de las uvas, y se colocaban esos ramilletes así tallados en la piedra, pero en el centro se colocaba un vasito que contenía maná. Entonces ese maná era señal de que ese sitio era para alimentar espiritualmente al pueblo. Una persona entraba a una sinagoga y evidentemente en su mayoría las sinagogas tenían un vaso tallado que contenía maná, significando entonces aquí hay comida espiritual, alimento del cielo. Entonces Jesús, por eso es que le está diciendo esas palabras a ellos, porque Jesús les está predicando en una sinagoga en Cafarnaún. Mira conmigo Juan capítulo 6 versículo 59 un momento. Y tú que eres estudioso, acucioso, ve e investiga que en Cafarnaún se encontró los restos de esta sinagoga donde Jesús predicó. ¿Y por qué habló él del vaso de maná? Porque a la entrada de la sinagoga ahí estaba el vaso tallado con el maná. Y dice que esas cosas las habló Jesús ¿en dónde? Estas cosas dijo en Cafarnaún, enseñando ¿en dónde? Enseñando en una sinagoga. Entonces vamos de nuevo al versículo 50. Él les dijo: este es el pan, hablando del maná. Este es el pan, y seguro que Jesús les estaba señalando con el dedo ahí. Miren, ahí está el pintado, aquí a la entrada de esta sinagoga, ahí está el maná en un vaso. Y les dijo: este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. ¿Cómo así? Él les habló del maná que se comieron los padres, pero ahora él habla de él, en referencia al maná en la puerta. Yo soy el pan, yo soy el maná que viene del cielo. ¿Y qué les dijo en el 50? Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Para qué? Para que quien coma de este pan no muera. ¿Se puede usted imaginar la cara de las señoras o los señores que estaban allí en la sinagoga? Que no ocupaban el mismo lugar, por cierto. Pero cuando ellos lo escuchan a él decir: yo soy el pan, y si ustedes no me comen a mí, se muere. O sea, si ustedes no comen de mí, nunca pueden tampoco conocer al Señor. No pueden vivir para siempre. Se quedan mirándolo. Escucha lo que Jesús acaba de decir, que si nosotros no nos lo comemos a él, no viviremos para siempre. Este hombre, ¿qué pretende? ¿Se va a sacrificar?
Se va a sacar el corazón como hacen los adoradores de los demonios. Se va a quitar un brazo y nos lo va a dar una pierna. Este hombre está loco. Así que algunos de los que estaban en esa sinagoga empezaron a codearse entre ellos. Vámonos de aquí, esto está feo. Porque ellos sabían que no se podía comer ni sangre, ni mucho menos un pedazo de cuerpo. Y ese hombre les está diciendo que él es el maná y que se lo deben comer. Pero sigamos leyendo. Entonces dice, y dice en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, me imagino que se tocaba el mismo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. O sea, voy a entregar mi carne por la vida. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que los corderos eran muertos por la vida de la persona que los llevaban para que hiciera expiación? Debía ser sacrificada la carne del animalito, pero la sangre derramada en tierra. Y luego, hermano, lo que se llevaba de la sangre era puesto en el altar. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Se horrorizaron. Imagínense que yo de pastor hoy en día les dijera a ustedes, hermanos, ustedes se tienen que comer el cuerpo mío si quieren tener vida eterna. Sale corriendo toda la iglesia, porque yo no soy Jesucristo. Era un horror lo que para ellos él estaba diciendo. Pero ahora mira lo que pasa. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Así que Jesús, ¿qué les dijo, iglesia? ¿Qué les dijo? De cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre, que era como a él le gustaba llamarse a sí mismo, Hijo del Hombre. Si ustedes no se comen mi carne, ¿qué? ¿Y se beban qué? Y se beban mi sangre. No, ahora sí que la acabó de completar. No solo quiere que nos comamos la carne de él, sino que nos bebamos la sangre. Ellos se imaginaban, hermano, una orgía de sangre. Todos tirados en el piso, comiéndose y bebiéndose la sangre de aquel que les estaba predicando. Y asustados, la mayoría se fueron. Ya no andaban con él. ¿Y dónde dice eso? Mira, vea el versículo, el 66, hablando de esas predicaciones tan fuertes que no entendían ellos. Les horrorizó. Y dice el versículo de Juan 6:66, ¿qué dice allí? Y por esto muchos de sus discípulos, ¿cierto que dice allí? Dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Se volvió loco el predicador, se va a matar y nos va a dar a comer sangre, lo cual está prohibido. Estamos en el versículo de Juan 6, versículo 53. A menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y luego dijo algo que les pareció a ellos más duro, que está en Juan 6, 54. ¿Lo puede leer? ¿Cierto? Dice masticar. ¡Wow! El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Le daré vida eterna si se come mi carne y si se bebe mi sangre. Y luego termina más y dice así: porque mi carne, versos 55 y 56, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y allí estaban algunos que se vomitaban. Yo no aguanto más esto, me voy. Ahora, estas cosas, como le estoy diciendo, aterrorizó a aquellas personas, pero ellos no entendían lo que él les decía. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo? En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, 22, encontramos que sin derramamiento de sangre, si no se derrama la sangre de los animalitos, no había perdón o expiación por la culpa del que ofrecía el animal. Veamos Hebreos 9:22, ¿qué dice? Dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre,
pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pobrecitos los judíos, que no tienen templo donde se sacrificaban animales. Y ellos llevan desde los días que el templo fue destruido en el año 70, sin poder tener un lugar en donde derramar la sangre, porque la sangre no podía ser derramada en cualquier parte, solo en el santuario. Y ya ese santuario, que es el templo de Herodes, fue destruido, el segundo templo. Por eso ellos están anhelando ahorita construir el tercer templo para volver a hacer los sacrificios, y ya tienen un lugar ahora. En estos días vemos que ya han hecho sacrificios y derramamiento de sangre, porque ellos saben que sin derramamiento de sangre no vale nada lo que hacen allá en el templo. Pero desconocen que Jesucristo vino precisamente para ofrecerse Él como el Cordero perfecto, que con su sangre nos limpiaría y nos daría un gran poder contra las fuerzas de Satanás. No hemos conocido el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús, y vamos a conocerlo y a entenderlo más en el día de hoy. En Marcos 5:25, Jesús hablándoles de la Santa Cena, o en la Santa Cena, Marcos, por favor, el capítulo de Marcos 5:25, dice así: creo que he puesto mal el versículo. Sí, creo que puse mal el versículo. Pero lo que está diciendo el Señor en esta porción es que cuando Él partió el pan en la Santa Cena, ¿qué dijo en la Santa Cena? Esto es, que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo. Él les dijo entonces: esto es también mi sangre, que por vosotros, o que por muchos, es derramada. Entonces Él estaba ahí, Él no se quitó un brazo, ni Él se estaba suicidando, pero Él cogió una porción de pan que se llama matzá, y cogió una porción de lo que se comió ese día, de vino, y les dijo: este pan, esta matzá, la Santa Cena, la Pascua, ustedes van a comerla como símbolo de lo que yo hice. Ahora entonces, si eso que Él estaba dándoles, ese pan sin levadura, esa matzá, y ese vino no eran literalmente la sangre de Él, ¿cómo nos quedamos entonces completos si Él dijo que debíamos comérnoslo a Él? Y ahí nos estaba entregando, era un pan preparado en la cocina y una uva que fue molida, machacada y convertida en vino. Pero Él dijo, ya nos explicó usted, pastor, que debíamos comernos el cuerpo de Él y debíamos bebernos la sangre de Él. ¿Cómo? Si solo es un símbolo, me regreso entonces para la Iglesia Católica, porque allá sí dicen que ese es el cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Y allá sí le dan, no, allá ni siquiera le dan el vino, se lo toma el sacristán. Pero le digo una cosa: Jesús lo que quería decir es: yo quiero que ustedes me tengan adentro. Cuando ustedes me reciben a mí, es literalmente cuando reciben mi palabra, porque las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Entonces, al recibir la palabra, estamos recibiendo, hermano, vida que está en la sangre. Y estamos recibiendo el Espíritu, porque el Espíritu de uno permanece en uno si uno está vivo. Si usted está muerto, ya el Espíritu, o si el Espíritu se le sale, usted se muere. Recuerde estas palabras muy importantes: lo que es su sangre a su cuerpo es la presencia de Cristo a su espíritu. Si a usted se le sale la sangre, su cuerpo se muere. Entonces, ¿cuánto vale para usted su sangre? Muchísimo. Pues así es entonces la palabra de vida. Cuando a usted le entra la palabra de Cristo, usted tiene ahora vida espiritual. Bendito, démosle un aplauso al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vamos a la Santa Cena,
entendemos lo que Jesús estaba diciendo, no comérnoslo a Él literalmente, sino recibirlo. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida, el pan que si se lo come nos da vida. ¿Y cómo nos lo comemos? Recibiéndolo, aceptando el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre entra ahora en mí. Esa sangre, esa vida que está en la sangre que Cristo derramó, esa vida entra a mí. No es una transfusión literal, es algo que ocurre espiritualmente y llega de verdad y me da vida. Mira esto. El pastor Adrián Rogers explicaba esto de una manera maravillosa, me ha gustado. Cuando a una persona, cuando a un ser humano le llega una enfermedad, Dios puso dentro de nosotros un sistema defensivo. ¿En dónde está el sistema defensivo nuestro? La sangre es la que nos limpia, porque la sangre va por todas las venas, por todos los miembros y riega y alimenta todas las células. Pero la sangre no solamente es un sistema de tuberías que va por todas partes y lo alimenta, sino que también la sangre lo limpia. Entonces, ¿cómo lo limpia la sangre? Pues están los glóbulos blancos. Ahí está algo dentro de los glóbulos blancos también que se llama, ¿qué es? Un sistema de detección de alerta que dice peligro, virus, bacteria. Y eso hace que los glóbulos blancos reconozcan a ese atacante, y cuando ya la sangre tiene la información, reconoce el código, digámoslo así, qué clase de bacteria, qué virus es, y ya la sangre va a atacar a través de los glóbulos blancos, va a atacar a ese invasor. Todo nuestro sistema linfático se prepara y comienza alerta, y ya conocen quién es el invasor y le mandan la defensa, y el cuerpo en ese momento se pone febril, se pone caliente, porque el cuerpo está batallando por dentro contra algo. Pero la sangre tiene también no solo el poder de alimentar, sino el poder de limpiar. Y luego de un trabajo arduo, el cuerpo se purifica por la sangre. Asimismo, cuando tenemos la sangre de Cristo Jesús, que dice el libro de Primera de Juan, ¿cierto? Vamos a leer el Primera de Juan. Bendito y poderoso es el nombre del Señor. Primera de Juan, iglesia amada. Dice el versículo de Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Dice así. El versículo es el 7. ¿Ya lo encontramos? Dice allí: pero si andamos en luz. ¿Quién es la luz que vino a este mundo? Cristo. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, ¿cierto? ¿Qué pasa con que tengamos a Cristo dentro de nosotros? Dice entonces, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué ocurre en nosotros? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. La sangre de Cristo que la tenemos aquí adentro. Porque ¿cuántos somos parte de la cabeza que es Cristo? Si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y la cabeza le da una orden: vaya para allá. Allá se metió algo y necesito que vayan todos los soldados, glóbulos blancos, defienda, sistema linfático alerta, atención muchachos a trabajar. Y se va a las defensas y allá trabajan y hasta pus producen y limpian y sacan toda esa mugre de allí. Pues si Cristo está en mí, por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero además de eso dice que la sangre no solamente nos limpió cuando Él murió en la cruz, sino que dice en presente, ¿cierto? En presente lo dice, ¿cierto? Y la sangre de Jesús, su Hijo, no dice nos limpió, que dice nos limpia de todo pecado. Entonces, si usted está en Cristo, usted tiene el conocimiento de Cristo, Cristo vive en usted, usted no lo rechaza, usted vive en luz porque Él es luz. Entonces van a venir pecados, de pensamientos,
pecados de la carne, poderes demoníacos, van a venir cosas horrorosas, tristeza, soledad, amargura, rabia, unas ganas terribles de hacer algo indebido, y eso viene y lo ataca a usted, y usted dice: Dios mío, me siento mal, siento una rabia, voy a despescuezar a ese, voy a agarrar a esa, o Señor, mira, mis ojos están yendo detrás de ese hombre, mis ojos están yendo detrás de esa mujer ajena, Señor, ¿qué me pasa? Dios mío, ayúdame, dame fuerzas. Y entonces hay un atacante, pero dentro de nosotros está trabajando la sangre de Cristo Jesús, que tiene poder. Y por esa sangre, dice allí, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado, como nos limpian nuestros glóbulos blancos. Qué tremendo es eso. Yo me encuentro con esto. Mira, segunda de Pedro, capítulo de segunda de Pedro 1, amada iglesia. ¿Estamos allí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice la Biblia así: que cuando nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, entonces todas las cosas que pertenecen a la vida, dice así: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas. ¿Por qué? Por su divino poder. ¿Cómo? ¿Cómo nos llegó ese poder? Dice: mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. No entendí bien, pastor. Si usted recibe a Jesucristo como su dueño, su Salvador, no solamente la sangre de Cristo lo está limpiando a usted permanentemente contra todos los ataques, sino que usted está recibiendo poder, un poder, porque la sangre de nosotros, cuando está preparada debidamente, tiene poder para limpiarnos, ¿cierto que sí? Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Qué sucede cuando llega una bacteria o un virus que el cuerpo no conoce? No lo conoce. ¿El cuerpo qué pasa? No está preparado para defenderse. Por eso se inventaron las vacunas, que ahora las han usado en contra de nosotros. Pero cuando ese señor Pasteur, creo que fue, bueno, otro, reconocieron que si una persona enferma, cogían esa sangre, sacaban una muestra, esa sangre de esa persona que ya tuvo la enfermedad, de ahí se podía sacar lo que la sangre tuvo, ya lo reconoce. Cuando ya un atacante ha venido, la sangre ya lo reconoce. Así que la sangre de ese paciente ya reconoció el atacante. Y si de ahí se saca, hermano, la vacuna y se le inserta, no la sangre, se le inserta a la persona ahora el antígeno, el cuerpo del que está ahora sano y no conoce cómo defenderse de la enfermedad, cuando le colocan el antígeno, la sangre dice: ah, me están informando, me están dando conocimiento de que hay un atacante. Él no sabe cómo se llama, pero allá por dentro Dios nos puso unos códigos que identifican: eso es una viruela, eso es una rociola, eso es un cáncer de tal cosa, en el sentido de que lo pueda defender o no. Y cuando nos meten a nosotros la vacuna del antígeno, el cuerpo adquirió un nuevo conocimiento, de tal manera que cuando le llegue a usted esa enfermedad a atacarlo, el cuerpo ya está preparado, porque el cuerpo dice: yo ya lo conozco, a mí ya me enseñaron, usted quién es, caballero, yo sé cómo lo destruimos, y pum, le manda la forma de atacar a la enfermedad. Pero cuando nosotros no tenemos el antígeno, no está el cuerpo en conocimiento de ello, nos ponemos enfermos, y mientras el cuerpo lucha tratando de identificar cómo voy a sacar esta enfermedad, este virus, esta bacteria de mi cuerpo, ahí es donde la gente se muere. Ahí es donde la gente se muere, tratando de mirar y conocer cómo me puedo defender de él. Lo mismo, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si usted no conoce y el divino poder de Cristo y su sangre no están en usted, usted no sabe cómo trabajar, no sabe cómo defenderse contra los atacantes de las tinieblas, usted no sabe cómo defenderse del mundo, del poder de los demonios, de su propia carne que lo ataca a usted, porque increíble, nuestra propia mente nos ataca. Hay momentos en que usted dice: Dios mío, pero ¿qué le pasa a mi cabeza? Está como loca. ¿Yo por qué estoy pensando en esta locura? Yo soy un hijo de Dios. Dios mío, dame fuerzas. Me estoy sintiendo débil, me estoy sintiendo tentado. ¿Cómo hago? Pero si usted ya sabe quién es el atacante y cómo se puede defender, usted, con el poder que ahora está en usted, usted lucha contra eso y vence el mal.
Ahora es lo que está diciendo: cuando Cristo está en nosotros, ahora tenemos participación de la sustancia divina. Somos consubstanciales con el Señor. Somos uno en Cristo. Mire, cuando alguien me ataca la mano, la cabeza ya sabe quién es y puede defenderse. El cuerpo entero está preparado para defenderse cuando el cuerpo sabe quién lo ataca. Ahora, Jesucristo, su sangre ya fue derramada por nosotros y pagó por todo. Así que la sangre de Cristo tiene poder contra cualquier obra de las tinieblas. La sangre de Cristo Jesús nos cubre, porque ya sabe, conoce al enemigo y nos ayuda y nos prepara para defendernos. Entonces es lo que está diciendo Pedro. Dice de esta manera, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno. Entre más conocemos al Señor, dice, conocimiento pleno del que nos ha llamado o nos llamó por sus gloriosas proezas. Si tengo a Cristo, Cristo me enseña a mí cómo defenderme de eso que me está atacando. Y dice el verso 4, por medio de las cuales, damos el verso 4 allí, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes. ¿De qué participamos? De la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es decir, entre usted más se aparta de la contaminación de este mundo, entre usted más conoce al Señor y su palabra, sus defensas están más poderosamente altas. Está preparado para que usted pueda vivir en este mundo. Y dice, llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay. ¿En dónde? En el mundo, a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 20. Ya vamos a terminar. Dice segunda de Pedro 2:20. Mira qué tremendo esto. Porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo, ¿estamos allí, iglesia? Dice que hay mucha gente que le ofrece a usted fórmulas para limpiarse, para santificarse. Mire, hoy en día hay brujos y hechiceros ofreciéndole a las personas métodos para una limpia. Venga, yo le hago una limpia a su casa, una limpia a su carro. En estos días me llamó una muchacha que a veces nos ayuda haciendo aseo allí en la finca. Y yo le dije mujer, ¿nos puedes ayudar a esto? Y digo, no, pastor, ella es católica. No, pastor, no puedo porque tengo urgentemente que llevar la moto. Y ese era el día de la Virgen del Carmen aquí en Colombia. Porque los conductores creen que hay poder en el nombre de la Virgen del Carmen. Hay poder para defenderlos, pero resulta que la Virgen, si es la verdadera, que era María, que después ya no fue virgen porque María perdió la virginidad cuando se casó con José, el Señor no se le iba a dejar toda la vida mirando a la María. María, querida María, no puedo tocarte nunca. Dios me ordenó que no te tocara, porque José nunca podía desobedecer el mandamiento. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. José no iba a contradecir la palabra, él tenía que tomarla como mujer. Así que María fue virgen hasta un tiempo, pero después ya no fue. Pero a muchos les gusta la idea de que siga siendo virgen, y ahora la llaman de las Lajas, la Virgen de Coromoto, la Virgen de allí de Guadalupe, la Virgen de del Carmen. Y entonces ellos creen que al nombrar la Virgen, entonces el carro va a quedar protegido. Y me dijo ella, pastor, tengo que llevar la moto para que me la bendiga la Virgen del Carmen. Yo le dije, ¿sabe qué, mija? Le ofrezco algo mejor. Ayúdeme, y cuando yo vaya y usted lleve la moto, yo oro por su moto en el nombre de Jesús, y Dios va a proteger esa moto. Se quedó pensando y dijo, bueno, sí, hagámosle. Hermano, qué bueno tomar la decisión por el Hijo de Dios, porque sí hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un poder verdadero que no se lo puede ofrecer ninguna virgen, ni ningún rezo, ni ningún hechizo. Gloria a Dios. Mira, hermano, entonces está diciendo que hay mucha gente que le enseña cosas necias. Venga, le hago esto, haga aquí, échese, úntese de esto y usted va a ser librado de eso.
Entonces dice el Señor que hay mucha gente tratando de escapar de todo este daño que hay, de todas esas contaminaciones del mundo, pero dice, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo, pero ¿cómo? Por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Mesías. O sea, usted ya tiene un sistema defensivo porque tiene la sangre de Cristo que lo cubre, que lo limpia de todo pecado. Tiene el poder de Dios obrando en usted, tiene la antidefensa o la defensa contra todo. Pero dice que si usted se enreda, dice, y enredándose otra vez en esa contaminación, ¿qué le pasa? Son vencidos. O sea, si usted se enreda en este cochino mundo, si usted se enreda en pensamientos malignos, entonces, hermano, esa contaminación dice que a usted le va a permitir que le entre el mal. Dice, si usted se contamina con eso, dice, son vencidos. Su postrer estado viene a serles peor que el primero. ¿Quién es aquel que vence al mundo? El que tiene a Cristo. Si usted tiene a Cristo, Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Venció contra todo principado y contra todo potestad, contra las enfermedades. Cristo venció la muerte. Y si hay poder en la sangre de Cristo Jesús, ¿usted por qué no lo usa? No se enrede. Es como cuando usted ha estado en una clínica, le hacen un buen tratamiento y usted sale y el médico le dice, se salvó por un hilo más de contaminación y usted se nos va. Así que mi querido señor, sale de la clínica, se va para su casa, coma bien, duerma bien, no se ponga por allá a recoger el estiércol del ganado, no recoja ya basura, por ahora cuídese, no se meta en ningún lugar que esté contaminado. Y sale todavía con la herida cosida y allá se pone a revolcarse en el chiqueral, en el mugreral, pues vuelve otra vez a metérsele porque está débil, no está todavía bien, todavía fortalecido, se le vuelve a meter. Lo que está diciéndonos Dios aquí es, usted si vive conmigo todos los días, yo tengo poder para librarlo del mal, pero si usted se enreda en la contaminación que hay allá afuera, usted que no está suficientemente fuerte, vuelve a estar en un estado ahora peor. Si le dicen no coma grasa, acabamos de hacerle una cirugía y mire, y vuelve, ya es problema suyo si se enreda en lo que no debe usar o consumir. Así en la vida cristiana. Ahora, mira lo que dice la palabra. En Apocalipsis 12:11, recuerda que acabamos de leer que si nosotros andamos en luz, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, pero si andamos en tinieblas, ya no va a trabajar. Si usted se mete con el mundo y el pecado, o usted lo degusta, lo disfruta, habrá un momento en que ya usted no tiene el sistema defensivo. Hay gente que dice, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, pero anda, hermano, como gato en basurero. Se mete a cualquier parte, ve lo que sea, habla lo que sea, y cuando ya ve el peligro dice, la sangre de Cristo tiene poder, y viene el ladrón y lo ahorca, viene la mujer esa y lo enreda, dice, ¿qué pasó? Yo no sé, yo invoqué la sangre de Cristo y no pasó nada. ¿Cómo va a creer usted que va a funcionar cuando usted no está en luz, cuando usted no se cuida de la contaminación? Va a estar su estado peor. En Apocalipsis 12:11, vamos a estar de pie, vamos a leer esta última porción. La Biblia nos dice entonces, poder del Señor Jesucristo. Allá en la gran tribulación, mucha gente va a ser salva y van a atacar al enemigo que los quiere llevar a que adoren a la bestia. Y ellos van a poderlo vencer. Y la Biblia dice, aún dentro del mismo periodo de la gran tribulación, que espero que usted no se quede, la Biblia dice que usted allí, le digo, no se quede. Dice que ellos, los que se quedaron allí, pero que se convirtieron a Cristo Jesús, en ese periodo también, dice que vencieron a Satanás. ¿Y lo vencieron de qué manera? Vamos a leerlo. En el verso 11 entonces dice, y ellos lo vencieron. ¿En virtud de qué? Lo vencieron por la sangre del Cordero. ¿Y por qué más? Y por la palabra que ellos
proclamaron la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Óigame, estaban preparados para morir si les tocaba, pero ellos conocieron lo que era el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y conocían también el poder de ¿qué? De la palabra que uno tiene que mencionar. La próxima vez que usted quiera vencer a algo, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Su sangre me limpió y me limpia de todo mal. Usted menciona la sangre de Cristo Jesús y el diablo odia la sangre de Cristo Jesús más que yo creo que cualquier cosa en su vida, el nombre y la sangre. En el nombre de Jesús, dice la Biblia, echarán fuera demonios. Pero cuando él ve que usted está cubierto por la sangre de Jesús y que el poder de la vida, de la sangre que está en usted, ese poder al Cristo derramar su sangre, esa sangre que cayó en la tierra, esa preciosa sangre le es aplicada cuando usted dice: recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento el hombre que quería que el ángel de la muerte no lo matara allá en el desierto, cuando salió la plaga que mató los primogénitos de los egipcios, ellos debían coger un hisopo, una ramita, meterla en sangre, lo he explicado muchas veces, y con esa ramita que significa el Espíritu Santo, el hisopo, ellos pintaban los dinteles, los postes, las jambas, y al pintar la puerta de entrada estaban cubriendo la casa con la sangre del Cordero. El que esté cubierto por la sangre del Cordero hoy diga amén. Estoy cubierto por la sangre del Cordero que fue inmolado. Y cuando el ángel de la muerte venía volando buscando a quien matar, pasaba por alto por aquellas tiendas o cabañas o casas que estaban cubiertas con la sangre de Yeshua. En ese momento no era la sangre de Jesús, era la sangre de un corderito. Pero hoy sí, que más. Si en esa época el ángel de la muerte no tocó porque había sangre de ovejo, imagínense los que estamos manchados, pintados, organizaditos por la sangre de Cristo Jesús. No manchados en el mal sentido, sino que la sangre de Cristo se nota que la tenemos, nos cubre, nada nos puede tocar. Dice la Biblia: he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Recuerde que usted fue lavado y la sangre de Cristo lo cubre. Diga: la sangre de Cristo está sobre mí, el poder de la sangre de Cristo está en mi vida. Cristo me lavó y me sigue lavando, y el diablo y todo lo que ataque su vida, su casa, tiene que huir. Use esa palabra, use la palabra, y el enemigo huirá de su vida. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos las gracias por toda la obra maravillosa. Dice tu palabra: quien nos rescató, en Colosenses 1, 13 y 14, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, de su amor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y la sangre de Cristo sí tiene poder, Padre. Y yo te doy gracias por haberme redimido y sumergido en esa poderosa sangre. Hoy, Señor, gracias por haberme dado la vida que estaba en la sangre, que está en la sangre. La sangre de Jesús me dio vida, y yo te agradezco por la nueva vida que me das. Y es por tu sangre, Señor, que puedo acercarme a ti. Y es por tu sangre, dile, por el precio que pagaste tan costoso. Esa moneda no fue moneda de oro y plata, esa moneda fue sangre preciosa que no tenía mancha ni nada. Esa sangre pagó por mí. Yo tengo una factura cancelada. Dile: diablo, deja de coger y meterte con mi esposa y mis hijos. Deja de meterte con mi casa, metiéndonos enfermedades. Diablo mentiroso, deja de estarnos robando, porque esa sangre pagó todo, pagó todo. Esa sangre pagó por mí todo. Tú no puedes venir a arruinarme. Tú no puedes venir a satanizar mi casa, mi vida, con pecado, con lascivia, con inmundicia, con fornicación, con adulterio. Tú no puedes venir a colocar pensamientos de pelea, de conflictos,
de odio, de muerte, porque te rechazo, porque la tienda de mi casa está cubierta por la sangre de Cristo Jesús. Mi casa y yo servimos al Señor, y no puede el ángel de la muerte, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte ni la vida. Así que vete, diablo, vete, Satanás, quítate de nuestra congregación, aléjate de MSA, de los hermanos que están viendo esto a través de la televisión, de la internet, a través de un celular, a través de la radio. Si tú estás conectado con nosotros, estás en sintonía espiritual con nosotros, puedo decir esto en el nombre de Jesús, y por su sangre declaro sanidad en ti ahora mismo, y ordeno que se vaya la enfermedad, porque hay protección verdadera. Si mi sangre me puede defender cuando está limpia e incontaminada, más si tengo la sangre de Cristo Jesús que me limpia de todo mal. En el nombre de Jesús de Nazaret, confronto el espíritu inmundo que quiere destruir tu hogar. Confronto el espíritu inmundo que quiere acabar con tu familia. El espíritu inmundo que te quiere arrebatar a tu hijo, que te quiere arrebatar a tu hija. Confronto tu poder maligno, espíritu malo. Te ordeno que sueltes, quita las garras de ellos, porque estoy invocando el nombre de Yeshua y el poder de la sangre de Cristo que está sobre nosotros. No puedes tocar esa sangre. Esa sangre te tortura, esa sangre te hace temblar, te hace gritar, aullar de dolor. Y esta iglesia está sumergida en la sangre de Yeshua. Mi casa está sumergida en la sangre de Yeshua, y por eso no nos puedes tocar, ni puedes acercarte a nosotros, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo tengo vida eterna, y yo tengo vida eterna, la tengo en Cristo. Y si Cristo está en mí, tengo poder para azotarte, tengo poder para pisotearte, tengo poder para echarte lejos, para atarte y torturarte. Si te gusta que te torture, pues sigue molestando, y te seguiré torturando en el nombre de Jesús, y por su sangre en la cual tengo poder, yo te torturo y te conmino que te vayas de cualquier miembro que está escuchando. Cualquier persona que está oyendo esto, en donde quiera que se encuentre, le declaro libre, lo declaro limpio, lo declaro ahora mismo fuera a los demonios que lo están asediando. Les ordeno a los demonios que se aparten de esa persona que está en sintonía con nosotros en este momento. Por la fe en el nombre de Jesús está hecho. Y yo digo, gracias Señor, soy limpio en el nombre de Jesús y por tu sangre. Amén, Señor, y amén. El aplauso al Rey del cielo, Jesús de Nazaret, poder de Dios. Gracias, Señor. Nos vamos a casa, amada iglesia. Nos vamos gozosos de saber lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a ofrendar, iglesia. Si hay alguien, algún amigo querido, donde estás, nadie te puede defender ni amar como te ama Jesús de Nazaret. Él ha dado todo por ti. Tú de pronto no has sido atento a la palabra de vida, pero hoy no rechaces esta palabra, porque es palabra para ti, para liberarte, para sacarte de donde estás. Amiga, estás siguiendo una religión equivocada, enseñanzas de hombres, creyendo que Dios te va a proteger por hacer aquello u otro, mandamientos que te dicen en tu iglesia. Tú lo que necesitas es a Jesús de Nazaret. En Él estamos completos. Dile ahora que lo aceptas, que le pides perdón por tus pecados, y vamos a hacer esa oración. Dile: Señor, precioso y eterno Padre, que enviaste a tu unigénito y murió y resucitó. Al tercer día te levantaste y me diste a mi vida también, Señor. Hoy acepto el sacrificio que Cristo hizo por mí, el derramamiento de su sangre, y acepto que Cristo more en mi corazón. Y pido que venga el Espíritu Santo y aplique la sangre de Cristo sobre mí, para que habite en mí la divinidad, para que ahora yo sea parte del templo del cuerpo de Cristo, y yo tengo vida nueva, y mis pecados han sido perdonados. Y yo te pido que ahora mi nombre lo escribas, lo apuntes, lo anotes en el libro de la vida, en el Sefer Haim, y nunca me borres de allí. Tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor. Gracias, en el nombre de Yeshua, Padre. Amén y amén. Vamos a ofrendar, iglesia amada. Vamos a hacer algo que es importante, porque el que obedece en esto también adora a Dios, y el enemigo le corta, hermano, le quiere cortar a usted la provisión. Si usted no es fiel con el Señor, Él dice: sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Padre, gracias, porque yo quiero ser fiel en lo poco.
Aunque mi entrada ha estado escasa, no voy a obedecer a las tinieblas que me dicen: te vas a quedar sin nada si ofrendas o diezmas. Señor, yo hoy pisoteo ese espíritu de duda, ese espíritu que me contamina. Yo soy obediente y tu palabra dice que debo ser probado primero. Así que, Señor, aquí he traído mi ofrenda, he aprendido lo que significa el dar, el diezmar, y aquí está en tu palabra. En el nombre de Jesús lo hago para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados santos, los jóvenes están en el retiro. ¿Qué tal si hacemos una oración por los jóvenes antes de que usted se vaya? ¿Me quiere acompañar en una oración por esos muchachos? Padre, antes de que nos vayamos, te queremos poner ese retiro como lo hicimos el viernes, Señor. Por favor, guarda a los muchachos. Permite que ellos bajen de ese campamento tocados. Sé que ha sobrado ya, pero puedes seguirlo haciendo. Que ellos aprendan a tener comunión sana con otros jóvenes, que aprendan a luchar contra las tentaciones que tienen, mi Señor, y que estos muchachos que están en el campamento bajen con un deseo grande de tener comunión contigo, de congregarse y de servirte, Señor. Cambia sus caracteres, Señor, cambia sus maneras equivocadas de obrar, y permite que al llegar a casa, Señor, el cambio se note de aquí para adelante. Así lo declaramos, así lo creemos, en el nombre de Jesús. Nos vamos a casa, Padre. Guárdanos en esta semana de todo mal. Bendice este mes que se aproxima de agosto y escóndenos de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Y el pueblo de Dios decimos amén. Dios les bendiga, amados santos. Bendición para todos. Dios les bendiga. En MCA encontrarás la casa de Dios, el supremo Rey. En MCA disfrutarás un lugar de paz y de bendición, ministerio como las águilas.